Ándale. Pues Entonces, si quieren, podemos ir haciendo lo mismo, ir leyendo en griego e ir leyendo en español. yo aquí tengo una bilingüe, entonces Ah, puedo leer o el español o el griego, lo que prefieran. Este, pues podemos, bueno, como lo íbamos haciendo, tal vez, ¿no? O sea, leerla. ujú. Elizabeth no se conecta hoy. Lo que Es tuvo que la chocó un camión. ¿Cómo crees? No. Entonces ahorita debe estar peleando con él. Ok, qué barbaridad. ok. Pues si quieren, ¿alguien tiene también traducción al español a la Sí, Sí, mano? yo tengo sí. la de Gredos, pero si quieren, pues yo puedo empezar leyendo en griego y tú lees en español. Bueno, si tienes la versión bilingüe, pero es en inglés la que tienes tú. No, yo tengo la de la UNAM. Ah, pues podría Cuatrocientos setenta y leemos cinco. esa, a ver qué tal está. Sí, yo, si quieres, ve leyendo como, por ejemplo, ahí, ¿no? Sócrates, aloti, Ajá, la oración, y yo leo ajá, la oración listo, después en español. listo. Aloti un hipomenton polon andropon kai hipo su homologeito gemin ento emprosen chrono aisgion einai to adikein tu adikeisdai. Ahora, no fue acordado tanto por la mayoría de los hombres como también por ti anteriormente, que para nosotros es más feo cometer injusticia que sufrirla. Nai Sí, nundege kakion efane nundege kakion efane pero ahora pareció como peor. eoike. Eso parece. Dexayo an un su malon tokakion kai to aisgion anti tu jeton. Puedes leer como que todo el parlamento de Sí, corrido. sí, sí, porque sí, digo. Dexayo an un su malon tokakion kai to aisgion anti tu jeton. Me ognei apocrinas dai, o poli. Uden gar bla besei. Ala genaios to logo hosper iatro parejon apocrino, kai efazi me ha eroto. Entonces, ¿preferirías tú lo que es más malo y lo que es más feo en vez de aquello que lo es menos? No vaciles en contestar, Polo, pues no serás perjudicado, sino contesta noblemente, prestándote a la conversación como el médico, y afirma o no lo que pregunto. Alauk an dexaimen, o Sócrates. Pues no lo preferiría, Sócrates. A los de tis andropon, Pero algún otro hombre lo preferiría. humoi dokei katagetuton ton logon. No me parece según este razonamiento. Alese ara ego elegon. Hoti ut an ego ut an su ut alos udeis andropon dexai tan malon adikein adikesdai. Kakion gar tinhanei on. Entonces, yo decía la verdad que ni yo, ni tú, ni ningún otro hombre preferiría cometer injusticia que sufrirla, porque resulta peor, Painetai. parece. Seguimos leyendo. Pues si quieren, recapitulamos ahorita, si quieren, sí, podemos ver qué les recuerda este pasaje de lo que se venía discutiendo.
Pues O bueno, sea, sí, pues, ah, perdón. tú, Luis. No, solo que pues ya esta es como la última parte digamos, de toda la discusión con Polo, ¿no? Y aquí ya introduce pues estos términos de feo y, y bello, ¿no? Que son justamente los que Polo ya de alguna manera ayudan a refutar la tesis de Polo, ¿no? Porque antes Polo estaba de acuerdo en que sí era mejor cometer injusticia que sufrirla, ¿no? Entonces ahora Sócrates retoma la tesis, pero ya mostrando que es más feo cometer injusticia que sufrirla, ¿no? Entonces ahí ya Polo está de acuerdo con Sócrates, ¿no? Que es más feo. Eso sí, ya, él no, ya no puede admitir que sea algo, que sea mejor cometer injusticia que sufrirla si es más feo, ¿no? Pues Ujú, bueno, es obvio pues lo que estoy diciendo. Es como eso el punto aquí. o Ujú. sea, digo, ahorita yo no recuerdo bien justo toda la terminología. Hace un rato que no abría el diálogo, pero, o sea, justo parece que poco antes de lo que se trataba precisamente era ver si, exacto, qué era mejor o peor, según se vea, ¿no? Ajá, Cometer o padecer injusticia. Y aquí lo que, ¿no? O sea, la línea de argumentación va en decir que es peor cometerla porque es algo cacos, más ajá, cacos, ¿no? O sea, es algo más malo. O ajá. sea, valga la redundancia, lo que quiero decir es que es peor porque es más malo. Ese es un poco el razonamiento que creo que eh, lo que se está llegando. Bueno, que en la traducción justo dice, o sea, como que es caquión, y caquión parece ser sinónimo de aisgión. Aiskion, exacto, es que ahí es Ujú, feo, ¿no? O sea, como que lo malo y lo feo, lo vergonzoso, Ujú, ¿no? exacto. Parecen ser términos casi idénticos, ¿no? Ajá. Sí, claro, Aiskion es más como vergonzoso, ¿verdad? ujú, ujú. Sí, aquí lo traducen como más feo, pero podría ser más vergonzoso. Está 476. Sí, pues dice, Chrono Aiskion einaito adikein tu adikeide. Luego dice, Mm, ahora, pero ahora, Kakion efane, ¿no? ujú. Sí, ahí después los vuelve como equivalentes de Xayo un sumalon tokakion kaito aiskion antitu jeton. Ese sí, tu jeton, ese sí no lo entiendo, que lo menos, ¿no? A ver, ¿dónde está? Mm, De Otros Xayo en anti la, tu, en la 475 de anti 100. tu cuatrocientos jeton, setenta y cinco. Sí, aquí, mira, de aquello que lo es menos, de aquello que ¿Cuánto lo por es acá? menos. sí, aquí. O sea, parece Ujú, igual ser como una cosa muy, casi casi como de sentido común. O sea, Ah, no podrías preferir tú lo más malo a lo menos malo. ya, claro. O sea, Sócrates me parece concede que padecer injusticia es malo, pero es menos malo, menos peor que, que cometerla. O sea, es Ajá, algo malo y también claro. vergonzoso quizás hasta cierto punto, pero no tanto como el hacerlo, Ujú. ujú, ¿no? ujú, sí. O sea que cometer injusticia como padecer injusticia ambos son malos, Exacto. pero entre lo malo hay como cierto
grado, ¿no? Exacto. Eh, y dentro de los grados es más malo cometerla que padecerla, ¿no? Ujú. Entonces hay como un sentido de, pues sí, de grados de maldad, ¿no? O de, Sí, no sé, Ujú. de niveles de maldad. sí, eso O lo sea, lo malo refiere. es malo, pero hay cosas peores que otras malas. Ajá. Aunque aquí el énfasis es en más feo, ¿no? O sea, es más feo. O sea, Ajá, porque para Sócrates sí es malo, más malo cometer injusticia que, perdón, es más, sí, es más malo cometer injusticia que padecerla, pero digamos, Apolo lo que le trata de demostrar es que es más feo también. No Ujú. solamente más malo, sino que también es más feo. O sea, al ser más sí. feo, ahí es donde Polo ya dice, sí, no, entonces yo no acepto que sea mejor cometer injusticia que padecerla. O sea, parecía que antes no se había establecido esa, vamos a Ajá, decirlo así, como igualdad entre Caquión sí, y Aisgión, pero sí, aquí ya, y ya viendo esa igualdad, pues no puede decir que, ajá, no puede como que jugar a decir, bueno, una es más mala, pero es menos, la otra es menos vergonzosa, una cosa así, exacto, ¿no? exacto, como que bueno, que también con bueno, que yo me acuerdo, ¿no? Que en la conversación con Gorgias, Gorgias también se sale de la conversación justamente cuando, digamos, cuando tiene que asumir públicamente que sí es más, que la retórica no enseña la justicia. O sea, él dice, pues no, ya, como que la vergüenza es un tema aquí importante, como que Ujú, ellos no pueden admitir públicamente que sus tesis, ¿no? Esa es como la cuestión. Entonces, como que Polo, al seguir pues como discípulo de Gorgias, pues él, precisamente el problema es cuando es más vergonzoso o más feo. Ahí sí no se puede admitir, digamos, porque es una cuestión pública. Pues bueno, no sé, creo que es por Ujú, sí, ahí. sí, sí. Sí, sí. está un poco como en relación con República 2, ¿no? Con el mito del anillo, Ajá. Ah, sí, que ese alguien es, que pudiera ocultarse pero hacer el mal, claro, este, podría cometer el mal siempre y cuando no sintiera, o sea, no fuera visto por la claro, vergüenza que implica que los otros sepan que, digamos, que has cometido un mal, ¿no? claro, Entonces, esta discusión, ¿no? En torno a qué es lo más malo entre lo malo, ¿no? O sea, esta gradación del mal, parece que sí, bueno, está mal cometer una injusticia, pero es aún más malo que sentir vergüenza, ¿no? O exacto. Sí, o como que lo parezca, digamos, que ¿no? sea Esa es como la cuestión. socialmente, ¿no? Visto. Y que lo parezca, ¿no? O sea, Ajá. que esa es la cuestión, porque, digamos, ahí es una cuestión de cómo se percibe. Ujú, Y la injusticia se percibe como algo más feo. Entonces ahí es donde Polo, pues sí, está de acuerdo con Sócrates en que, porque es una cuestión públicamente fea, digamos, se ve mal. Bueno, no sé si se ve mal, pero es más fea. Como tú dices, ¿no? Creo que sí es interesante esa relación con el anillo, ¿no? Porque justo el problema para Trasímaco, para todos estos sofistas es que, digamos, que públicamente se sepa ujú, que cometiste injusticia, ¿no? Porque ahí sí ya, este, pues pierdes, ¿no? El arte, por ejemplo, Trasímaco, el arte de la sofística es saberse ocultar, ujú, ujú, ¿no? Saber hacer las cosas sin que te incriminen. ujú. Al Sí. contrario, él dice, pues a los que saben, los que tienen el conocimiento, como en técnicos, digamos, es el que sí, pues, incluso lo alaban por eso, ¿no? Ujú. Sí, o también el hacer parecer, ¿no? O sea, Ajá, sí, esa es la técnica del Trasímaco, por ejemplo, ¿no? El conocimiento, el saber, no ujú, solo ocultarse, sino además eh, saber usar eso
para incluso para ser admirado y todo eso, ¿no? Ujú. Porque él dice, yo no estoy hablando de un ladrón pues, de carteras, ¿no? Ese es un tonto, él no sabe, comete injusticias y lo atrapan. Yo Ujú, estoy hablando pues, de un tirano, que incluso lo admiran por eso, ¿no? ujú, Entonces sí, pues sí creo que tiene relación con esta parte, ¿no? Porque ahí es donde Polo no acepta, ¿no? O sea, sí ujú, acepta la tesis de Sócrates, si es más feo, entonces no se puede aceptar que sea mejor cometer injusticia que sufrir. ujú, ujú. Pues si quieren, seguimos. Sí, pues si quieren leo todo este párrafo porque creo que es Sócrates solamente, ¿no? Sí, Listo. Horais un opole ho elenjos elenjon para balómenos joti uden eoiken. Alasoi men hoi aloi pantes homologum plen emu. Emoide su exarques eis heis on monos kai homologon kai martiron. Kai ego se monon epitse fison tus alus eo jairein. Kai tuto men gemin jutos egeto. Metatuto de perijuto deuteron en fesbetesamen excepsomesa. To adicunta didonai dicen ara megiston ton cacon estin. Hos su ou emeison tome didonai. Hos au ego homen. Omen, perdón. ciertamente Escopómesa, ves. Ah, perdón, perdón. perdón. Bueno. Leo esta última. Escopómesa de Tede, to didonai diken kaito colases dai dicaios adicunta ara to auto caleis. Ciertamente ves, Polo, comparándose esta refutación con la otra, que en nada se le parece. Todos los demás hombres están de acuerdo contigo, excepto yo, pero a mí me bastas tú únicamente, estando de acuerdo y siendo mi testigo. Yo recojo tu único voto y dejo a los demás. Que este asunto sea así para nosotros. Después veamos aquello acerca de lo cual discrepamos en segundo lugar, a saber, si para quien cometió injusticia, sufrir castigo es el máximo mal, como tú considerabas, o si es un mal mayor no sufrirlo, como yo por mi parte consideraba. Pero veámoslo de esta manera. Llamas lo mismo sufrir castigo y ser reprimido de manera justa por haber cometido injusticia. Egoge. Yo sí. Egeis un legein hos uji ta ge dicaiai pantacala estin cat hoson dicaya. Ahora, ¿puedes decir que todo lo justo no es también bello en cuanto que justo? Dilo después de haber reflexionado. Alamoi doquei, oh Sócrates. Pues a mí me parece, Sócrates. Escope de caitode. Ara eitis tipoiei, ananketi ainai kai pascon hupotutu, tupoyuntos. Examina también lo siguiente. ¿No es cierto que si alguien hace algo, hay necesariamente también algo que padece por este que actúa? Emoige doquei. Ciertamente. Aratuto pascon joto poyun poyei, kai tuton hoyon poyei topoyun, lego de totoyonde, eitis tipte, ananketi tiptes dai. Padeciendo lo que actúa lo actuante,
y de tal manera como actúa lo actuante, lo digo en este sentido. Si alguien pega, necesariamente algo es pegado, Ananke, necesariamente. kai ei spodra tiptei etahi o tipton, juto kaito tiptomenon tiptesdai. Y si pega vehemente o rápidamente, por consiguiente, eh, así también lo pegado es pegado. Nai, Sí, toyuton ara pasos to tiptomeno estin hoyon anto tipton poye, por consiguiente, el padecimiento para lo pegado es tal como lo efectúa lo pegante. panige, Claro, ukun kai eika kaeitis, ananke tis kaesdai, entonces, si alguien quema, necesariamente algo es quemado. posgar u, ¿Cómo no? kai ei spodra ge kai an algeinos, algeinos, Kuto kaesdai toka omenon hos antokaon kae. Y si quema vehemente o dolorosamente, así lo quemado se quema como quema lo quemante. Panige. Por cierto, Kun kai ei tebnei tis hoautos logos. si alguien corta, vale la misma regla saber que algo es cortado. Ah, me faltó tebnei de aigarti. Nai. Sí, Kai ei mega ge batsi to e mena algeinon. Toyuton et mena tebnetai to temnomenon hoyon to temnon tebnei. Tebnei, y si la cortadura es grande o profunda o dolorosa, tal cortadura es cortada en relación con lo cortado como corta lo cortante. fainetai. Parece. Sileb, silebden de hora ei homologeis, ho arti elegon, peripanton hoyon an poye topoyun, toyuton topaskon pasgen, En resumen, ve si estás de acuerdo acerca de todo lo que yo decía hace poco, que tal como actúa lo actuante, así padece lo padeciente. a la homólogo. Pues estoy de acuerdo. Pues bueno, no sé si aquí tengan algún comentario. Eh, Pues a mí lo que me pareció raro es que parece como el ojo por ojo, ¿no? Que Mm, no sé si eso sea como una noción de justicia aquí o yo lo entendí mal. mm. A mí me pareció como que hay una diferencia entre acción y pasión, ¿no? Ajá, O sea, y que toda acción, o sea, todo acto implica un ser afectado por o una consecuencia, es claro. decir, hay un vínculo entonces entre, digamos, el hacer y el padecer, ¿no? Es decir, que no podemos desligar el cometer injusticia del padecerla, ¿no? Es decir, hay un vínculo en todos estos, digamos, todos estos ejemplos que fue dando. Hay una actividad, ¿no? En una hay una actividad y en otra hay una pasividad, que es como lo que recibe esta acción, ¿no? Entonces siento que está a partir de o sea, de una argumentación bajo analogía, ¿no? Tratando de ejemplificar lo que es hacer y padecer injusticia. Es decir, siempre que alguien hace una injusticia, hay alguien que lo recibe, ¿no? Bueno, eso me pareció. No sé tú qué piensas, Eduardo. sí, sí, totalmente. Y que a su vez ese padecer siempre será
proporcional o adecuado a ese primer hacer o ese primer actuar. O sea, como que no podrías, eh, como que me sonó como a esa idea medieval que no recuerdo exactamente la precisa formulación, pero de que el efecto no es mayor que la causa, Ujú, una cosa así. ujú, O sea, como que, no sé, o sea, como que si tú educas a alguien de tal o cual forma, pues, al menos en lo que respecta a esa educación, no sé, como que a quien educaste no va a saber más que tú, ¿no? O sea, de alguna forma no podrá haber aprendido más que lo que pues, le permitió la causa misma de su aprendizaje en un dado momento, ¿no? Entonces, digo, ahorita no recuerdo cómo va a aplicar esta idea, pero creo que irá por ahí, ¿no? O sea, de que el efecto tendrá una correlación directa con la cualidad de la causa, ¿no? ujú, ujú, Sí, o sea, como que el que comete una injusticia, el que la recibe como en la misma proporción. ujú, ujú, O sea, el que corta rápidamente, el que es cortado también recibe eso como rápidamente. Ujú, sí, o sea, es que justo está como cada acción acompañada de una cualidad, ¿no? O Ujú, sea, y esa cualidad lo que marca son como el modo de la acción, ¿no? O sea, cómo la acción se realiza. ujú, sí, ujú, es Ujú, cierto. ujú, ujú, a ver si no dice algo así como que, o sea, como que el actuar sobre sí mismo, una cosa así con este tema del cometer injusticia y lo que uno se daña, o ujú, podría ir por ahí, eh, no sé, pensando algo así como que si cometes injusticia, no esperes no dañarte, una cosa por el estilo, pero ujú. en fin, ahorita ya veremos, pero Sí, podría ir por ahí. sí, toca ver el texto para ver cómo va. Por ahora es esta como la tesis, ¿no? Que el acto es en proporción, o sea, el efecto del acto es proporcional al acto, ¿no? O sea, si el Mm, acto se hace rápidamente, el que lo recibe rápidamente. Si es violento, pues lo recibe violentamente, ¿no? Como que ujú. hay una proporcionalidad y Ujú, bueno, no sé qué, sí, sí. pero ya en esta reflexión. Sí, pero bueno, sí que sigamos. Sí, 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 me quedé. Sí, Estás no, pensando. además está como que medio trabalenguas, tanto en griego como en español, el padecer Sí, padeciente que padece, así como que el actuar actuante que quién sabe qué. es que me parece que también hay como un juego lingüístico muy interesante, ¿no? Sí, O sea, no solo conceptualmente, ¿no? Sino Ajá. también. o sea, por ejemplo, o Ujú, sea, pasheim es ujú, padecer ujú, y topasjón es lo padeciente, entonces ujú, así padece lo padeciente, ¿no? ujú. Toyuton, Ajá. topasjón, pasheim. Sí, Sí, eh, pues y polleo, sí, polliún. pues al final lo resume, ¿no? Ujú, Dice, pues bueno, en resumen, mira si estás de acuerdo que lo que se dijo antes acerca de estas cosas, como por ejemplo, hará el que hace, pues como hace el que hace lo que hace, de tal modo el que padece, padece, ¿no? ujú, O sea, aquí creo que está como resumida pues el argumento, ¿no? Lo que se sí, trata de decir. sí, O sí. sea, sí, es como proporcional el que hace tal cosa, de ese modo también el que padece, ¿no? ujú, 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 O sea, el tutto yuton, ¿no? De tal manera el que padece, padece, ¿no? ujú. sí. Sí, como lo padeciente padece. Ujú.
Es Y como la bueno, nada Madea. Ujú. Sí. y Polo está de acuerdo, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, Sí, pues si quieres, síguele, Luis. sí. Tuton de homologumenon, todiken didonai poteron pasgenti estin epoyen, Habiendo acuerdo en esto, ¿sufrir castigo es algún padecer o hacer? ananque, o Sócrates, pasgen, Necesariamente un padecer, Sócrates. ucun tinos poyuntos, Por tanto, de algún actuante, por tanto, híjole, posgar hipoge tu colasontos, ¿cómo no del que reprime? jode orzos colason, dicaíos colase, ¿Y quién reprime correctamente? ¿Y quien reprime correctamente, reprime de manera justa? naí, Sí, dicayay poyon, o haciendo lo perdón, justo o no. dicayay. Lo justo. Ukun ho colasómenos diken didus dicayay pasgei Entonces, quien sufre castigo al ser reprimido, ¿padece lo justo? fainetai. Parece. Ta dedicayay pu cala homologetai Eh, pero en alguna parte se había acordado que lo justo es bello. panige. Claro, Tuton ara ho men poyei cala ho de pasgei ho colasómenos. con que uno de ellos hace lo bello, pero el otro, el reprimido, lo padece. Naí. Sí, Ukun eiper cala agasa. Egar, Egedea, Ofélima, por tanto, si es bello, es también bueno, porque o bien es placentero o bien útil, Ananque, necesariamente. Agasa, Ara, Pasgei, Jo, Diken, Didus, Quien sufre castigo padece entonces lo bueno, Eoiken, parece. Opeleitai, Ara, ¿Acaso obtiene utilidad? Nai. Sí. ¿Sigo? Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Sí. Sí, creo que se entiende, ¿no? Creo que ahí va, ahí se entiende el argumento, ¿no? Sí, si quieres Ara, el siguiente párrafo, sí. sí. Ara Hemper ego hipolambano to Ofelian. Ofelian. Ara Hemper ego hipolambano ten Ofelian. Beltion ten psigen gignetai. Eiper dicaios colasetai. ¿Acaso la utilidad que yo percibo, a saber que su alma llega a ser mejor si es reprimido de manera justa? Eikos ge. Es probable. Caquias ara psiges apalatetai jodiken didus. Por tanto, quien sufre castigo es liberado de la maldad del alma. Nai. Sí, Ara un tu megiston apal la apalate tai kaku o, o de scopei ujú, sí. en grematon kataskewe andropu kakian alentina en horas penian
no es cierto que es liberado del máximo mal. Examínalo del modo siguiente. ¿Observas en el estado de bienes de un hombre alguna otra maldad que la pobreza? Uc a la penian. No, sino la pobreza. Tide, tiden somatos kataskewe. Kakian an fesais ats seneian. Einai kai noson kai aishos kai ta toyauta. Kai ta toyauta. ¿Qué observas en el estado del cuerpo? ¿Afirmarías que la debilidad, la enfermedad, la fealdad y cosas de tal índole son maldad? Egoge. Yo sí. Ukunkai en psige ponerían hege tina einai. Por consiguiente, ¿crees que también en el alma hay un vicio? Osgar u ¿Cómo no? tauten un uk adikian kaleis kai amatzian kai deilian kai ta toyauta. ¿No llamas a este injusticia, ignorancia, cobardía y cosas de esta clase? Panimen un Claro que sí. ukun crematon kai somatos kai psiges trion onton tritas eirecas ponerías penían no son adikian. Entonces, siendo los bienes y el cuerpo y el alma tres cosas diferentes, has enumerado tres vicios: pobreza, enfermedad y justicia. Nai Injusticia, perdón. Sí, tis un tuton ton ponerion aishiste uk he adikia kai silepten he des fisiges ponería. ahora, ¿cuál de estos vicios es el más feo? ¿No lo es la injusticia y en resumidas cuentas la maldad del alma? Polige Con mucho. eide aishiste kai kakiste. Eh, pero si es el más feo, ¿es también el peor? Pos u Sócrates, pos o Sócrates legeis. ¿Cómo dice Sócrates? Jodi ai to aishiston etoi lipen megisten parejon blaven amfotera aishiston estin ecton homologemenon en prosten. Así, a partir de lo acordado anteriormente, lo más feo lo es siempre porque procura o bien el máximo dolor, o bien daño, o bien ambas cosas. Malista. Por cierto, Aishiston de adikia kai sin pasa pisiges ponería ninde homologetai gemin. pero ahora estamos de acuerdo en que lo más feo es la injusticia y la completa maldad del alma. Homologetai gar. Estamos de acuerdo. Kun aniarotaton estit kai ania hiperbalon aishiston tuton estin blave amfotera. Por tanto, o bien ella es lo más molesto y por superar en molestia es lo más feo de ellos, o bien por el daño, o bien por ambas cosas, Ananque. necesariamente. Un alge inoteron estintu penesdai kai capnein to adicon einai kai acolaston kai deilon kai amase. ¿Acaso es más doloroso ser injusto, desenfrenado, cobarde e ignorante que ser pobre y enfermo? Up emoige dokei, o Sócrates, apotutonge, No me parece, Sócrates, que esto se deduce. hiper, hiperfie tini ara hosmegale blabe, kai kako traumasio, hiperbalusa tala ge tes fisiges ponería, ais histon estipanton.
epeide uk algedoni sos logos. Por consiguiente, como por algún daño extraordinario y por un mal extraño que supera a los demás, la maldad del alma es lo más feo de todo, ya que no lo es por un dolor, como reza tu argumento. Painetai. Parece. A ver, Alamen puto, ¿podemos perdón, parar un poquito aquí? sí, sí. Es que siento que ya han dicho, o sea, empezó por hablar de los bienes, ¿no? Y luego los males, ¿no? Que dividió en tres. Em, es, o sea, los bienes, cuando habla de los bienes y considera tres, ubican las, ¿en dónde es donde considera los bienes? Ah, o sea, porque después también habla de los males y los distingue en Ujú. tres, ¿no? A ver, o sea, distingue tres males del cuerpo, ¿no? Que son, Creo que aquí, a ver, acaso, es cosas que hay del cuerpo y del alma. Siendo ajá, tres, tres has dicho, ponerías, venían, no son adiquías. adiquías, ajá, sí, Ujú. ahí está, ¿Cuál de estos, de los males, es más feo? ajá, ahí están los Numen, males, de que acá y la ajá. silipeo. Pobreza, enfermedad e injusticia, ¿no? Pobreza, enfermedad e injusticia, ajá, Y los bienes son, los bienes, más bien, las otras cosas, los bienes, el cuerpo y el alma, y Ujú. como pueden padecer en cuanto a vicio, sería pobreza, enfermedad e injusticia. ajá. O sea, bienes externos y pues los propios que son del ser humano, que es los referentes al cuerpo, ¿no? Y Ujú. el referente al alma sería la injusticia, ¿no? Ujú. Sí, Ajá, Ujú, sí, entonces ahí este es pasajes que creo que este es como muy importante, ¿no? Para, o sea, si la enfermedad es para el cuerpo y la injusticia es para el alma, o sea, es un mal, sí, ese es buen punto. ajá, Sí. ahí parece que a partir de aquí va a ser un paralelo, ¿no? Ujú. Eh, este, entre, o sea, ¿qué es el peor? ¿Los vicios del cuerpo o los vicios del alma, ¿no? Ujú. O los males del alma. Y parece que lo peor eh, pues es la injusticia, que es semejante a una enfermedad del cuerpo, ¿no? Exacto. Entonces aquí como que esto me pareció importante. Ah, ok, y ahora, y hay como males que son externos, ¿no? Como la pobreza, por ejemplo, Ujú. ¿no? O sea, y que no dependen, pues, de quien lo padece, ¿no? Directamente. O sea, la pobreza no depende de quien la padece, pero parece, ahora la enfermedad, hay también el sentido de enfermedad. También eso me parece interesante porque, o sea, la injusticia es resultado de una acción, ¿no? Entre esto que había hecho el juego entre el que lo hace y el que lo padece, ¿no? O sea, la justicia parece que es resultado de una acción y la enfermedad es más bien es una, es un padecer, ¿no? O sea, no, ahora es un padecer que puede ser resultado de una acción en el sentido de comer lo que no es conveniente o algo así, Sí, ¿con quién estás hablando? pero no siempre ni en todos los casos la enfermedad es resultado de una acción, ¿no?
o sí. Quiero escuchar. Pues no se aclara aquí, ¿no? O sea, creo Ajá. Dices tú. creo que aquí enfermedad está muy restringido al cuerpo. Eh, aunque yo sí recuerdo que hay como analogía médica con Gorgias de ¿no? La salud y la salud del cuerpo y la salud del alma. O sea, aquí eh, parece estar en un sentido muy acotado el término de salud en relación con el cuerpo y más bien se está hablando de males, ¿no? Y los males son la pobreza, la enfermedad y la injusticia, de los cuales, eh, pues sí, la injusticia es lo peor. eh, y bueno, en ese cachitito que nos faltó nada más leer, como que incluso equipara injusticia también con desenfreno y dice, y cualquier otro vicio del alma. Ale Psiges ponería. eh, o sea que, sí, o sea, cualquier cosa que incide con mal en el alma, cae bajo esta rúbrica de injusticia, de lo que quizás, ¿no? Genera un desorden, un desarreglo, y, y que es de una cualidad distinta que los asuntos del cuerpo y los bienes exteriores como riqueza o vivienda o otras cosas, ¿no? Creo. Sí, pues bueno, si entendí bien lo que dices, o sea, bueno, yo tengo una pregunta, si aquí se estaría como entendiendo como, bueno, no sé si la palabra sea correcta, como estéticamente, ¿no? O sea, porque se habla de la enfermedad del cuerpo, ¿no? Como un mal, y la pobreza y la enfermedad y la injusticia, pero como que la injusticia todavía se está entendiendo como algo vergonzoso, no es no Ujú. es exactamente como, o sea, no sé en qué sentido se entendería como una enfermedad, ¿sí? Como que es más bien una cuestión como de cómo se observa, ¿no? Porque dice, ¿cuál de estos males es el más feo? Ahí dijiste, ¿no? No es la adiquía, ¿no? Pues del alma. Y entonces después dice Sócrates, trata de Sócrates como de establecer que es la más mala, ¿no? Pero sí, ciertamente si es la más aisgiste, caicaquiste, ¿no? También es la más mala. Y ahí sí, Polo como que no está muy de acuerdo. Dice, ¿cómo dices? ¿Cómo dices, Sócrates? Sí, como que no, como que Sócrates sí quiere llevarlo allá, pero todavía falta algo más para poderlo establecer. Como que, bueno, como tú decías, Eduardo, que bueno, si entendí bien, como que es una cuestión más, todavía como muy estética, ¿no? La cuestión de la adiquía, ¿no? Como es una cuestión de vergüenza. O sea, que es como esa Ujú. la idea, ¿no? Bueno, ¿qué es algo injusto? Pues algo que se ve injusto, ¿no? No, como que todavía no está esta idea de que haya algo injusto por sí mismo, digamos, ¿no? Sino es más bien que públicamente se ve injusto, ¿no? Ese es como el asunto, ¿no? Que todavía no está esa cuestión de la justicia o la injusticia, independientemente de cómo se vea, ¿no? Cómo se aprecie. O sea, sí, pues es una cuestión política, ¿no? El que algo sea injusto o justo depende de la opinión, no es una cuestión que se pueda establecer de hecho, ¿no? Pues como decir que hay actos injustos o actos justos, pues creo que Polo como que está en ese nivel todavía, ¿no? Bueno, no sé qué piensa, pero digamos como que Sócrates quiere llevarlo allá,
porque claro, si es mala o buena, ahí sí ya tendría la justicia como otro carácter, independiente de cómo se vea, de que sea vergonzoso o no vergonzoso. Pero bueno, no sé qué. Sí, a mí lo que me llama la atención es también que, eh, o sea, aquí hay como una consideración que sí se maneja como un poco distinta, que es el dolor o lo doloroso, eh, Ese es otro punto importante. Sí. porque sí, digamos, o sea, en este interrogatorio, Polo sí concede que es más doloroso ser pobre y enfermo que ser injusto Ajá. o desenfrenado, cobarde e ignorante. O sea, aquí sí como que esa categoría de lo doloroso eh, está interesante porque como que quizás eso le va a dar ahorita todavía un motivo para de nuevo volver a arremeter y decir, bueno, pero en cierto sentido quizás muy peculiar, eh, cometer injusticia si es preferible a padecerla, eh, porque no es tan doloroso como ser pobre o enfermo, ¿no? Este, pero justo Sócrates, por eso va a decir que es a partir de cierta especie de daño extraordinario, Lipen Megisten. sí, eh, un daño extraordinario, lo que tendría que justificar de nuevo porque el hacer injusticia es peor que padecerla, ¿no? O sea, tiene que encontrar un criterio de un daño que quizás justo no sea tan evidente como el dolor de, qué sé yo, de no comer, ¿no? Ujú. Claro, claro. Sí, Ahora, porque el otro es, perdón, ¿no? sí, algo que, o sea, bueno, digamos el tema, digamos que aquí como es también la forma de abordarlo, ¿no? O sea, que es la injusticia está vinculada finalmente a, digamos, a un sentido de maldad, pero también como a un sentido de cierta privación, ¿no? O sea, el, como, por ejemplo, el estar enfermo es una privación. Ujú. Sí, este, bueno, quizás también En la forma de abordarlo. digo, ahorita no recuerdo si en algún punto se sugiere que, no sé, el ser injusto es el que está privado del bien, una cosa así, pero en principio sí tiene razón, o sea, eh, los otros están privados de un bien que quizás naturalmente podrían tener o naturalmente les correspondería, posiblemente. Ujú, ujú, ujú. Y ahora, ¿qué les parece? O sea, bueno, eso sí, sí es como una pregunta. ¿Qué les parece como este sentido de ir haciendo como una, o sea, graduar el mal? O sea, graduar el mal. O sea, ¿qué sentido tiene dentro del diálogo hacer como estos distintos niveles
del mal, ¿no? O sea, pareciera como si de repente fuera como una pintura, imagino, donde tienes tonalidades, ¿no? O sea, tonalidades que van desde lo más hasta lo que es lo absolutamente malo, ¿no? O sea, como si vas o sea, en las tonalidades, por ejemplo, que van del gris al negro, ¿no? Si pudieras hacer una tonalidad, o sea, me imaginé, cuando estaba leyendo esto, imaginé una pintura, ¿no? Tirar mi postre Sí. ya no tiene. Sí. Entonces, como si pusieses llegar a este sentido de el absoluto mal o esto que lo hace, o sea, lo que define propiamente, no sé, o sea, ¿qué sentido ven a esta gradación, a este Pues, graduar? pues creo que hay un pasaje que no recuerdo bien ahorita, pero donde hay como una especie de elección, ¿no? De entre males, ¿no? O sea, como que tú escoges los menos malos y los mejores, ¿no? Hay como una elección, ¿no? Como una, sí, como que está implícito que está esa cuestión pues, de escoger entre, entre cosas, ¿no? Entre bienes y males y escoge los mejores o los menos malos o en ese sentido. Pues bueno, no sé si estoy entendiendo O sea, tu ¿por qué no pregunta. decir que simplemente es malo? O sea, es malo y es malo como cualquier otro mal. O sea, sino Ujú. que hay como niveles. O sea, ¿por qué hablar de estos niveles? Pues yo creo que en principio porque hay como un desacuerdo, ¿no? O sea, porque hay ese desacuerdo, esa desaveniencia de qué cosas son buenas y qué cosas son malas, como que parten de lugares muy distintos. eh, o sea, casi casi como si uno viera rojo y otro amarillo o blanco y negro y como si estuvieran las escalas ahí muy invertidas, ¿no? Y parecía ser que lo va a tratar de revertir eh, para, pues de alguna forma que los otros lo vean al igual que él lo ve, ¿no? Naturalmente, bueno, creo que hay mucho del tema mayéutico de como que el otro se vaya dando cuenta y como que el otro vaya llegando un poco a esa misma idea. Eh, ahora, Ujú. yo no, sí, donde recuerdo, el Gorgias no es un diálogo, pues de los llamados socráticos, ¿no? No es como de los primeros, pero creo que tampoco aparece el tema ya de las ideas. Entonces, eh, digo esto porque, pues normalmente asociamos ese tema de el mal como ignorancia con Sócrates, ¿no? Como cierto tipo de ignorancia. eh, y aquí, digo, naturalmente tendremos que seguir avanzando, pero me parecería interesante tratar de determinar qué otro elemento tendríamos precisamente para discernir o distinguir lo malo real, más allá de la ignorancia, eh, o si Platón sostiene ese criterio, más allá de que este diálogo no sea socrático. eh, sí, o sea, ¿por qué? Justo de ver quizás esa pregunta, no sé si alguno de ustedes hasta este punto ya tenga alguna respuesta o idea de por qué, o sea, más allá de que la clasificación que quizás todo el mundo conoce y donde Gorgias no parece ser de los iniciales, pero ¿ustedes identifican hasta este punto algún elemento por el cual el diálogo no solo sería, sí, no sería meramente socrático, sino que ya tendría otro componente quizás, o
o todavía tenemos que tratar de averiguarlo, ¿no? No Pues sé sí, si- Charles Kahn dice que es un antecedente de la República, pero ya como tú lo planteas, pues yo no veo bien. O sea, como tú dices, sí, no es claro como esa posición platónica, digamos, que uno encuentra en la República, o, ¿no? Si entiendo bien, pues sí, Sí, tienes razón, o sea, no, como que Sócrates sí quiere llevarlo allá, pero tampoco es que lo esté llevando allá todavía, ¿no? Como que él va muy así argumentando, ¿no? Como que sí trata de llevarlo, ¿no? O sea, sí trata de que o sea, trata de establecer que la justicia es mala, digamos, pero, pero sí, pues bueno, no sé, todavía no ha establecido que sea por ignorancia exactamente, ¿no? Y sí, no sé, pues sí, creo que tienes razón, no, habría que ir viendo bien. A mí lo que, o sea, es que justo esto que decías, Eduardo, creo que tiene que ver con este vínculo con la República. O sea, aquí el tema a tratar no es la justicia como será en la República, sino justamente su opuesto, es decir, la injusticia, ¿no? Entonces, partimos de un tema de, digamos, del tratamiento que es ya que es una temática negativa, ¿no? O sea, no es algo positivo, no es la justicia que será tratada. Ujú. O sea, podríamos decir que la república es el diálogo, el tema central es la justicia, ¿no? O sea, es el tema de discusión del diálogo completo. Y justo aquí es como lo opuesto, es decir, vamos a discutir sobre la injusticia. Y me parece súper importante este sentido de, o sea, yo sí creo que está ya apuntando a los desarrollos posteriores en la República. O sea, no que esté contenido, ¿no? Sino que está apuntando al desarrollo de la República de la Justicia. En principio, una, porque, bueno, es desde una visión opuesta desde una visión negativa de lo justo, es decir, vamos a analizar la injusticia, pero además por este sentido de gradas, o sea, de que hay niveles y hay ciertos grados, ¿no? De maldad. Y estos sentidos de maldad, o sea, siento que están como en consonancia o en discusión paralela con un sentido de la justicia, o sea, con el sentido de la justicia que está expuesto en la República en el sentido de que a la justicia, y bueno, a la noción de bien, ¿no? Ya que sería como más allá de la justicia, pues está el bien, ¿no? Que implica ciertos niveles de aproximación, es decir, no, no llegas al bien de forma absoluta, ¿no? Igual que, entonces siento que aquí esta gradación de la justicia o estos niveles de la injusticia están apuntando a ese desarrollo posterior. O sea, pienso eso, pero no puedo decir, o sea, yo no diría que está, o sea, que ya tenemos aquí el planteamiento este, digamos, de la teoría de las ideas de Platón, ¿no? O sea, pero sí me parece que está apuntando. Ahora, creo que hay, como está como en un nivel intermedio, o sea, porque este sentido de privación nos recuerda mucho justamente la ignorancia socrática, ¿no? Es decir, o sea, la ignorancia no es sino una ausencia de conocimiento, ¿no? Es una privación del saber. Y en este sentido, eh, digamos, tiene cierto resquicio, pero ya está un poquito, creo, siento yo, como separada o sea, que está como en un nivel intermedio, siento yo, pero no sé, eso es lo que se me ocurre, pero lo que creo. sí, yo donde veo quizás que apunta precisamente es como el tema eh, del alma, o sea, como la justicia siendo algo justicia o injusticia, según se vea, pero algo como que inhiere principalmente en el alma, ¿no? Y qué bueno, este.
En la República, pues va a haber como ese espejo, ¿no? O sea, de que, pues una alma, si pensamos a la polis como un cuerpo y un alma en armonía, o el alma misma como sus partes debidamente eh, homologadas o debidamente articuladas unas con otras, eh, y apuntando como hacia algo verdadero, real, algo así. Eh, no sé, como que sí se va eh, perfilando, al menos creo que esa tesis, ¿no? De que la justicia y la injusticia es algo que atañen a la dimensión del alma, y el alma pues va a tener un rol jerárquico más importante que el cuerpo o los bienes externos, que bueno, ya en la República podrán ser empleados o acomodados con justicia, pero en función primeramente de una realidad como anímica o psíquica, ¿no? Que tendrá preponderancia. Quizás ahí podría yo ver ese apunte que mencionas, ¿no? Eso que apunta hacia la República, ¿no? Sí, Ujú, que la justicia es el mayor bien, ¿no? También, que eso también Ujú. está en la República, ¿no? Es el mayor bien. Bueno, ujú. aparte del bien, digamos, pero, Pero dice, es que hay algo mayor, eso lo dice en el libro cuarto, dice, ¿acaso hay algo mayor que la justicia? Y ajá, dice, sí, el bien. pues bueno, el bien, pero digo, digamos, Ujú. ya en la Constitución el mayor bien es la justicia, ¿no? Para la ciudad. Y aquí el mayor mal es la injusticia, o sea, justo el tirano es el más injusto. Y por eso es el que tiene el mayor mal, ¿no? Es el más enfermo, digamos. Sí, Ese es, y aquí sí, sí es, bueno, aunque no sé si les parecería más aburrida la República que el Gorgias, ¿no? Porque como que en la República se pone a solucionar todo, ¿no? Ya. En cambio aquí está como todo abierto, ¿no? Así como que él está discutiendo con estos retóricos y como que todavía maneja esos patrones de políticos, ¿no? De los conceptos, ¿no? La justicia, la injusticia, como en términos políticos, y está como, digamos, discutiendo sin salirse de como esa visión, ¿no? Sin tratar de establecer que la justicia o la injusticia son algo como una idea o, ¿no? Todavía aquí trata de argumentar a favor de su tesis, pero sin salirse de esos parámetros, ¿no? sí, o sea, En con cambio, el en la parámetro República de ya, lo, perdón, pero sí, como que en la República ya lo soluciona, ¿no? sí, y aquí la discusión es siempre con ese parámetro de las artes, ¿no? Las técnicas. Ajá, O sea, ajá, si algo es una verdadera ¿no? Si es real, si tiene un objeto propio, si esa técnica está subordinada o no a otra, ¿no? No sé, ¿no? Si justo como que la medicina del cuerpo, siendo el cuerpo, exacto. ¿no? Algo que es importante, pero quizás no tan importante Ajá, eh, como el alma. Entonces, pues en un sentido, no sé, estar enfermo del cuerpo es malo, pero no tan malo en otro sentido como la enfermedad del alma. O sea, como que todo eso que sí, también después lleva como a cierta concepción de la conducta, de la acción, ¿no? ujú, Para ver si es peor o mejor. O sea, es como el marco de discusión de todo esto, ¿no? ajá, No ese tema ontológico de, bueno, ¿y la justicia qué es en sí? Así. ajá, exacto, exacto, sí. Como que no hay esa cosa de en sí, ¿no? Ujú. Y como tú dices, la técnica es como el parámetro, ¿no? No el episteme esa, digamos así, alta, ¿no? Que se distingue de la opinión. Aquí, pues bueno, aquí también parte de esa distinción, pero como que aquí es la técnica la que determina la episteme, ¿no? Sí, No, no las ideas, digamos.
Sí, Esa yo creo que es, es importante justo esta, pues, la comprensión misma de la retórica, ¿no? O ujú. sea, con la que inicia, ¿no? O sea, la discusión y que parece, bueno, como que la discusión está en el nivel del interlocutor, ¿no? Que es Gorgias. Es decir, está en el ámbito así como de la tecné, ¿no? Sí, y es Ujú, como más socrático, ¿no? O sea, como Genofonte u otros socráticos, ¿no? Que privilegian, o sea, para los cuales justo es lo útil, como el parámetro, ¿no? Así, si tú estableces lo útil, ahí ya tienes algo no relativo, digamos, ¿no? Eso es Ujú. como que aquí todavía está en ese más socrático, ¿no? Porque ya como que en la República Platón abandona todo eso y ya, en cambio aquí uno puede, pues podría encontrar uno quizá Genofonte un poquito, ¿no? Esta cuestión de qué es lo útil. O sea, en tratar de mostrar que la justicia es lo útil y que eso es lo bueno, ¿no? Más que y lo malo es como lo inútil, como que todavía está en ese nivel, Sí, sin pasarse al otro. ujú. Pero ya se ve el problema porque como que es difícil establecer un parámetro claro, ¿no? Es como que no es, o sea, no podemos decir que hay una acción justa, exactamente, ¿no? Sino que de algún modo sigue como en esa, bueno, creo yo, ¿no? Como en esa, un poco de relativismo, ¿no? Como que toda la discusión de Sócrates trata de mostrar que sí hay un mal, digamos, sí hay un bien. O sea, pero la cuestión es cómo establecerlo, independientemente de la opinión. sí, y también quizás, no sé, pudiera ser que le interesara, a ver, suponiendo que Platón, qué sé yo, cuando escribió esto, ya tenía su propia teoría o que, no sé, que ya la medio vislumbrara o lo que fuera, de todas maneras es como interesante tratar de desarticular el discurso sofístico, Sí, quizás sin apelar todavía como a una metafísica o una cosa así, ¿no? Sino quizás mostrando su propia incoherencia respecto a categorías más básicas que otros pudieran como ajá, que seguir. Quizás eso ya tendría como un mérito o filosófico por sí mismo o claro, justo sería una antesala que ya después te llevaría a entender por qué el otro, por qué tendrías que seguir investigando sobre esto, pero ya por sí mismo pues podría ser una especie de logro, ¿no? ajá, Este tipo de desmantelamiento de claro. estas concepciones sofísticas que estaban quizás en boga, ¿no? Sí, que es parecido al teeteto, ¿no? O sea, bueno, con lo que tú dices, ¿no? Que el teeteto hace algo parecido, ¿no? O sea, desmantela, pero sin apelar a una metafísica de las ideas ni nada, sino Sí. que va discutiendo las tesis y va mostrando que no se sostienen, digamos, más como un método socrático. Ujú. Y aquí también un poquito. Sí, pudiera ser su mérito, ¿no? Pues sigamos. Sí. Entonces sería ar un algeinoteron estintu penesdai kai capnein to adicon einai kai acolaston kai deilon kai amase. Eh, Perdón, me perdí un momento. Estamos en Estamos en sería 477 de, D. de, No sé, sí,
de 5 más o menos. Ah, ok. ¿Acaso es más doloroso ser injusto, desenfrenado, cobarde e ignorante que ser pobre y enfermo? Uk emoige dokei, oh Sócrates, apotutonge, No me parece, Sócrates, que esto se deduce. hiper, hiperfiei, tini ara hos megale blabe, caicacó, saumasio, hiperbalusa, tala, getes fisiges ponería, aisgiston estimpanto, epeide uk algedoni ge, hos ho sos logos. Por consiguiente, como por algún daño extraordinario y por un mal extraño que supera a los demás, la maldad del alma es lo más feo de todo, ya que no lo es por un dolor como reza tu argumento. Painetai. Parece. Alamenpu toque megiste blabe, hiperbalon megiston ancacon eye ton onton. Sino lo que supera de alguna manera en el máximo daño sería el máximo mal entre todos. Nai, Sí, Sócrates, sí, perdón. Sí, que adiquia ara kai ge acolasia, kai ge ale psiges ponería, megiston ton onton cacon estin. Cacon estin, por tanto, la injusticia, el desenfreno y cualquier otro vicio del alma es el máximo entre los males. fainetai. Parece. Tis un tecne penias apalate, No, te falta o un poquito. crematistique o ugrematistique, Ahora, ¿qué arte libera de la pobreza? ¿No acaso el de adquirir bienes? nai Sí. tis de nosu uc iatrique, ¿Cuál de la enfermedad? ¿No acaso la medicina? ananque Necesariamente. tis de ponerías kai adiquias, eime jutos euporeis jode scope, poi agomen kai paratinas tus camnontas tasomata, ¿Cuál del vicio de la injusticia? Si no puedes encontrarlo de esta manera, examínalo de la siguiente. ¿A dónde y con quiénes conducimos a los que están enfermos físicamente? para tus iatrus, oh Sócrates. Con los médicos, Sócrates. Poi de tus adicuntas kai tus acolas tainontas, ¿A dónde? A quienes cometen injusticia y viven desenfrenadamente. para tus dicastas legeis, Dices que con los jueces, ucundiquen dosuntas, para recibir castigo, femi, lo afirmo. ar un u dicayo sine, tini chromenoi colasusin hoi orpsos colasuntes, ¿No es cierto que quienes reprimen correctamente lo hacen aplicando alguna justicia? delonde Es obvio. crematistique men arapenias apalate, iatrique de nosu, dique de acolacías kai adiquías, Entonces, el arte de adquirir bienes libera de la pobreza, la medicina de la enfermedad, pero la aplicación de la justicia del desenfreno y de la injusticia. fainetai. Parece. Ti un tuton caliston estin, jos leges, bueno, aquí lo quita, pero ti un tuton caliston estin, ¿Cuál es entonces la más bella de estas? ti non legeis, ¿De cuáles dices? crematistiques iatriques diques, Del arte de adquirir bienes, de la medicina y de la aplicación de la justicia. pollu diaferei, o Sócrates gedique.
La aplicación de la justicia, Sócrates, y con mucha diferencia. Ukun au etoi hedonen pleisten poie ofelian amphotera eiper caliston estin. Entonces produce a su vez o bien el placer más pleno, o bien utilidad, o bien ambas cosas, si es lo más bello. Nai Sí, ar unto iatreul wesdai heti estin kai hairusin hoi iatreuomenoi. ¿acaso es placentero ser curado por el médico y se alegran quienes están tratados? Uk emoige dokei. A mí no me parece, Al ofelimonge egar. pero es útil, ¿o no? Nai Sí, megalugar kaku apalatetai hoste licitelei hipomei naiten algedona kai ikhikie einai. porque libera de un gran mal, así que es provechoso soportar el dolor y ser sano. Posgaru ¿Cómo no? ar un cutos an perisoma eudai monestatos andropos eie iatreuomenos mede camnon ten argen. Ahora, con referencia al cuerpo, ¿un hombre sería más feliz si es curado por el médico o si desde el principio no se hubiera enfermado? Delon hoti mede capnon. Es obvio que si no se hubiera enfermado, Ugartut en eudaimonía, hos eoike, kaku apalage, alaten argen mede ectesis. porque al parecer la felicidad no es la liberación de un mal, sino su no adquisición desde el principio. Esti tauta. Así es, Tide adlioteros poteros duoin ejontoin, cacon eit en somati eit en physique, ho iatreuomenos kai apalatómenos tucacu. Ejome y atreuómenos, ejonde, ¿qué pues? ¿Cuál de los de dos que tienen un mal, ya sea en el cuerpo, ya sea en el alma, es más desdichado? ¿El que es curado por el médico y liberado del mal o el que no es tratado pero lo tiene? faine taimoi, home y atreuómenos, Me parece que el que no es tratado. ucunto diquen didonai, megisto cacu, apalague en, ¿ponerías? Sufrir castigo no es una liberación del máximo mal de la maldad. Bueno, acá es ponerías. Engar, engar, Lo es, sofronice, gar pu, gai, de caioterus, poiei, kai iatrique, gignetai, ponerías, gedique, porque de alguna manera modera y hace más justo, y la aplicación de la justicia llega a ser la medicina para la maldad. nai, Sí, eudai monestatos men ara homen ejon kakian en sige, epeide tuto megiston toncacon efane. por tanto, el más feliz es quien no tiene maldad en el alma, ya que esto aparecía como el máximo de los males. Delonde, Es obvio, deuteros de pujo apalatómenos, pero eh, el segundo en felicidad es quien de alguna manera es librado de ella. eoiken, Parece. putos de enjo
túmenos te kai epipletómenos kai diken didus. Pero este era el que se le exhorta, se le reprocha y se castiga. Nai. Sí. Kakista arase jo ejon. Eh, entonces vive. Pero no te faltó Caime Apalato menos. Perdón. Kakista arase jo ejon kaime apalatómenos. Entonces vive de la peor manera quien tiene dentro de sí injusticia y no es liberado. Bueno, sí, ahí se la painetai. Parece. Si quieren ahí, revisamos. Pues justo está interesante volviendo a ese tema de la privación, que haya este como lenguaje de liberar de la pobreza, Mm, liberar de la Ese es buen punto, enfermedad, sí. liberar del desenfreno y de la injusticia. O sea, todas esas cosas parecen estar asociadas con carencia, ¿no? ujú, ujú, Sí, ujú. Sí, sí, en ese sentido es como una cura, ¿no? El castigo. O sea, es liberar de la injusticia, ¿no? Liberar. Sí, o sea, el injusto sí carece de algo, ¿no? Y, y carece de la justicia, ¿no? O sea, parece muy obvio, pero justo, o sea, también el sentido, creo que eso es muy importante también como del griego, ¿no? O sea, este sentido de privativo, ¿no? De las palabras, que, o sea, quien tiene adiquía es que carece de, o más bien no tiene esto que debería de poseer. O sea, parece que así como la salud es una tendencia natural del cuerpo, Exacto. la justicia tendría o es una tendencia natural del alma Claro, sí, o lo propio, es no tendencia natural, lo propio, ¿no? O sea, exacto. Sí, porque aquí lo que se cura es de la injusticia, ¿no? Entonces, si se cura, ajá, ya serías justo, ¿no? Sí. Como es, como cuando uno está enfermo, se cura de la enfermedad, entonces se vuelve sano. Sí, ujú. eso es lo que dices, ¿no? Sí, pero y justo en la enfermedad has perdido algo, ¿no? Que es Claro. necesario recuperar. Sí, exacto. O sea, es algo como también un sentido de recuperación, o sea, o sea, como si es propio del cuerpo la salud y es algo que se recupera cuando vas al médico, ¿no? O sea, Ujú. y es propio del alma la justicia que se recupera cuando vas con el juez. Claro. Ahora, esta pregunta de qué sería mejor si nunca haber enfermado o no es, Es o, que nunca ajá, tener injusticia, exacto, dice, ajá, aquí está, porque es sobre la injusticia, nunca haber sido injusto, ¿no? ¿Qué es mejor, nunca haber sido injusto o está? sí, o sea, es mejor nunca haber sido injusto que ser injusto y volverte después justo. Ajá. Como si ya te hubieras contaminado un poco ahí, ¿no? O sea, casi, casi, como que cristianamente ahí ya pasaste por el pecado, ¿no? ahora, ya este cambio, ¿no? Del calistos o calistés, ¿no? Que, o sea,
de lo peor, o sea, de lo que era peor, ahora pasamos al ámbito de lo mejor, ¿no? O sea, había la discusión antes era que es peor, ¿no? Entre lo peor que es lo más malo, lo más eh, feo, ¿no? Y ahora estamos en el plano, o sea, parece que ya pasamos a otro nivel de discusión, porque ya no estamos en lo peor, que era como está, sino qué es lo, ahora sí ya estamos en qué es lo mejor, ¿no? Mm. O sea, bueno, aquí veo un cambio en eso, ¿no? También ya pasamos como Sí, de un sentido o de una gradación negativa a una positiva, o sea, qué es lo peor, qué es lo mejor ahora. Ujú. mm, sí, también introduce la eudaimonía, ¿no? Pues aquí está el pasaje, ¿no? Pues no entonces era felicidad como parece, eh, pues salir del malo, sino desde el principio no poseer el mal, ¿no? Ah, pues Eso luego dice, el entonces, segundo en felicidad es quien de alguna manera es liberado de ella. exacto. Entonces ya hay como eso, de nuevo niveles de felicidad, ¿no? Pero se introduce la noción de eudaimonía. Es interesante esa Sí. parte. Y como que el justo ese eudaimon, ¿no? Ujú. O sea, aquí parece ser que va a defender pues mucho la importancia del castigo, ¿no? Este, así, o sea, el tema de que le conviene, así como que, bueno, ya cometiste injusticia, pues ahora lo que más te conviene es no escapar de tu castigo, ¿no? ajá. O sea, como que lo peor sería cometer esa injusticia y no ser castigado, es así como que la peor de las suertes, ¿no? Sí, que esa, la tesis de Trasímaco es esa, que es lo mejor es no ser, o sea, es que no me recuerdo, creo que es técnicos o, no, epistemótaton, el que más sabe Más sabio, es ajá. es el que no, nunca recibe castigo. O sea, ese es el gran conocimiento del sofista, ¿no? El saber cometer injusticia sin ser castigado. Ese es el mayor conocimiento. Ujú. Ujú, Y eso es de lo que se precia Trasímaco, ¿no? De saber eso. Sí, como que ujú. no, mira, yo te puedo enseñar para que nunca te castiguen, como siempre la vas Exacto. a librar. Ajá. Este, Que justo es la tesis también de Polo. Polo también dice es que la retórica sirve para no ser castigada. Ujú. Por eso es el mayor poder, porque tú puedes convencer a los otros de tal manera que cometas un crimen y nunca ser castigado. Ahora, este sentido o sea, hay hasta como, bueno, parece que va a ir a una argumentación en la cual aquel que comete injusticia desea ser castigado, ¿no? Si quiere librarse de, como de este mal, ¿no? O sea, desea Ujú. ser castigado. Y este deseo de ser castigado es muy curioso porque la justicia es o sea, tiene que ver con el bienestar propio, ¿no? O sea, el bien propio y el bien de los demás. Y parece que entra como en conflicto un poco. O sea, como que hay como una especie de conflicto, ¿no? No del todo, pero sí porque yo quiero mi propio mal, es decir, quiero que me castiguen. Pero en ese mal parece que aspiro a un bien mayor, ¿no? O sea, que este mal que recibo no es tan malo porque un poco como la medicina del médico, ¿no? O sea, este mal me lleva o me conduce a un bien mayor. sí, o sea, justo porque creo que lo dijiste muy bien, de que este mal no es tan malo porque
o sea, el castigo debe realmente tener como cierto efecto malo en un nivel de descripción, porque si te la pasas súper bien con el castigo, realmente no estás siendo castigado. O sea, como que incluso a ¿verdad? sabiendas de que a la larga te va a causar un bien, sí debería haber como un momento de preferiría no estar aquí, pero ya viendo hecho algo vicioso, tengo que pasar por aquí a sabiendas que eso después, bueno, vendrá, pero sí tengo que corregirme. O sea, a lo que voy es que no es ni qué padre me la voy a pasar con el castigo, ni pues soy, sí, sadomasoquista y disfruto el castigo por el castigo Claro, mismo, ¿no? claro, hay un bien, como la enfermedad, ¿no? Recibes un Sí, dolor, pero te vas a sanar, ¿no? Como la inyección, por ejemplo, o, o el bisturí, o Ujú. Sí. Ujú. si recibes, sientes dolor, pero sabes que eso te va a sanar. sí, y no estando enfermo, no dirías, no llegas al hospital y háganme algo, o sea, tiene que haber ese, bueno, a no ser que profilácticamente ya estoy tentado ahorita a hacer tal o cual cosa, pero normalmente no irías antes, ¿no? Pero sí es interesante lo que dice Janet, ¿no? De que la justicia sería algo como natural. O sea, es como si no se necesitara educación ni nada, bueno, ¿no? Para poder llegar a ser justo, ¿no? O sea, como que cae en ese problema también, un poco, de que la justicia sería algo como natural. Sí, como Sí, lo propio, que creo que también está en República 2. Dice algo también muy parecido a lo que dice Aristóteles, Ujú. de que el órgano, o sea, cada órgano tiene o Sí, tiene una finalidad, ¿no? O tiene algo que le es propio, ¿no? O sea, como no usa la noción de finalidad, sino más bien lo que le es propio. Y dice, y usa el mismo ejemplo que Aristóteles, el ojo, el ver, ¿no? Y entonces el alma pareciera que lo propio es la justicia, ¿no? Y que más bien hay como una desviación, o sea, como cuando uno se enferma, se desvía un poco de la salud. Igual hay algo que hay como una desviación está en el ámbito de la injusticia, ¿no? O sea, no sé. Aquí como que sí, apenas empiezo a verlo, o sea, como este sentido de parece que no es lo propio, ¿no? La injusticia del alma. sí, también pensando por ejemplo, en el mito del Fedro, o sea, como que es casi casi como un accidente que un caballo se desboque, ¿no? O sea, como que su curso natural sería, eh, digamos, andar o correr sin impedimento y sin tropiezo, y, o sea, es casi casi un percance que hace que el alma caiga a un cuerpo, ¿no? claro, sí, claro. No, y en la República sí es así, o sea, porque en la República lo más natural es la justicia. O sea, porque es cuando todos los deseos están de acuerdo, digamos, ¿no? Cuando todas las partes del alma están de acuerdo y en ese sentido cada una de las partes recibe lo que le corresponde. En términos de deseo, en ese sentido como que el alma está en el estado más natural. La injusticia es cuando alguna de las partes hace lo que no le corresponde o tiene un deseo que no le corresponde. Entonces, en ese sentido, sí, la justicia sería lo más natural, ¿no? Del alma. Sería el Ujú, estado natural del alma, la justicia. ujú, La injusticia sería una desviación. ujú, ujú.
Y Yo tengo un problema la siguiente semana porque tengo que presentar un libro. Y justo la pusieron la presentación o sea, me preguntaron hace como un mes y yo dije sí, ¿no? Porque bueno, no habíamos quedado si era jueves o viernes y pues va a ser justo lo puso en jueves a las 5. Tengo la presentación de un libro. Entonces, Pues ni modo. pues le preguntamos a Elizabeth ajá, cómo pinta eh, su jueves. Sí, sí. porque igual o sea, hay tiempo, pues, porque se supone que era hasta el 19 creo, pero el esquema que yo hice es hasta creo que el 1 de mayo, ¿no? Cosa así. O sea, quizás sí nos podemos saltar jueves. Yo preferiría que sí para estar, Sí, porque pues podemos saltárnoslo. sí, sí, si están de acuerdo, sí,